Eh, Aló, sí. Hola, Natalia. Sí, nada que decir. Solo una cosa, la próxima prueba tiene que ser con la cámara prendida, porque eso se pide. Yo me di cuenta ayer. Ya, profe. Si quiero repetir la prueba, dejarla así como está, yo creo que lo hicieron honestamente, ¿o no? Profe, Que hicieron la prueba honestamente. Ah, Ya. ¿Quieren saber sus notas? Porque al finalizar la clase o podemos ver el tema de las pruebas. Si quieren les puedo adelantar la nota, por interno obviamente. ya, profe. Y su colega, La Anaís ha estado teniendo problemas con el internet, por eso no se pudo conectar ahora. ya. Al finalizar la clase vamos conversando. Cuando termine la clase hacemos la prueba. Vemos la prueba, cómo les fue y todo. Sí, profe. Ya. Natalia, ahí te envío tu nota y Amara. Ahí está. ¿Qué les pareció? A mí me sorprendió. Pensé que me había ido más mal. No, te equivocaste, en verdad. Te seré sincero. Te equivocaste en tonteras. Si no hubieras tenido el 7. Siempre me pasa lo mismo. Así que, pero no es mala nota. ¿Ya? Le- yo les regalé los ejercicios porque fueron muy parecidos a los que vimos en clases. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Parecidos. Y si alcanzamos a pasar la materia rápidamente, vamos a hacer lo mismo. Si no les molesta, hacer una clase de ejercicios y una de contenido. Sí, profe, no hay ningún problema. Siempre y cuando se vaya avanzando rápido. Y si no, no alcanzamos, disculpa, no se puede. Ah, chicas, me llegó algo que tenemos que modificar con respecto al calendario del curso. ¿A dónde están? Aquí están las fechas de la prueba. Ya, en unos minutos. Yo tuve una mala interpretación. El 21 era la semana de las recuperativas y no la semana de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, tengo que correr estas dos pruebas. Pero parece que el 8 de diciembre es feriado, ¿no? Niñas, La verdad es que no sé, estoy viendo ahora si es que es feriado. Sí, parece que sí es feriado, ya, Día de la Inmaculada Concepción. ya, a ver. Disculpen, es que con esto de online es complicado saber cuándo es feriado y cuándo no. No sé si les pasa lo mismo. Sí, Y profe, Sí, es feriado. Ah,
Pero tenemos clases el 7. Entonces va a ser el 7 la prueba. El 7 de diciembre. Y la última prueba se va a tener que recalendarizar para el 14. ¿Algún problema con estas fechas? ¿Tienen pruebas ese día? Cuéntenme. En enero tenemos una prueba de orgánica. El 14. Hasta esa semana se pueden dar las pruebas. Lo otro sería el día 11. ¿El día 11 tienen prueba? Yo no. Tamara, ¿tienes prueba? ¿O me respondió Natalia? Le respondí yo, Natalia. Disculpa. Tamara, ¿tienen prueba? ¿Tienes prueba tú? Ay, profe, disculpe que tenía problemas con el micrófono. El 7 de diciembre, el 11. No, profe. ¿Y Creo el que con 11 de, Natalia tenemos los mismos ramos. y el 11 de enero? No. Es que no tengo, ay, no tengo mi calendario. Es que no me sé todas las fechas de mi, pero con Natalia, si no me equivoco, tenemos los mismos ramos. Sí, parece que tenemos los mismos. ¿Y Sí, Anaís? con Con Anaís Anaís, también tenemos. ¿En serio? Recuerden que todos los laboratorios comienzan la última semana de este mes, ¿cierto? Pero nosotros vamos a adelantar una semana para yo hacerle una inducción del laboratorio, para saber cómo yo quiero los informes, cómo se va a evaluar, y cómo encontrar la incertidumbre, etcétera, etcétera. ¿Ya? Sí, profe. Y todo esto, Anaís va a convalidar el laboratorio, ¿sabes? a mí, o sea, yo estaba hablando con ella ayer y me dijo que parece que sí lo va a convalidar. Ya. Porque entonces van a ser ustedes dos el grupo. Los informes Profe, entregan un... ¿Ah? profe, ¿sabe si al final volvemos presencial a los laboratorios? A En los esta laboratorios? asignatura, no. En esta asignatura es 100% online. 100% online. Esta ya es Mm, conversada y esta no. Yo tengo otra asignatura que estábamos pendientes, ahí no se sabe. Pero ya por lo menos está esta mejor. asignatura, no. Se va a dar 100% en forma online. Siempre y cuando no me digan desde arriba que se tiene que dar presencial. Pero si me dan la posibilidad, va a ser en forma online. ¿Ya? Porque hasta el momento se dejaron solamente ramos críticos para su formación. Y ustedes son analistas. Entonces, todos los ramos que tengan que ver con analítica deberían darlo en forma presencial. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, consultas, niñas? No, profe, ninguna duda. Yo al menos. Ya. Ahora vamos a seguir y vamos a ocupar las reglas generales que vemos abajo, que el calor y el trabajo es igual a cero, por lo tanto la energía interna es cero y la variación de volumen cero. Esto siempre es en un sistema aislado. Entonces tenemos que energía interna es cero, la de volumen es cero, o sea, no hay variación de volumen, por lo tanto, la entropía va a ser mayor que cero, ¿ya? Este criterio siempre es para un sistema aislado, es decir, que no
tiene variación de temperatura, no tiene pérdida ni de materia, ni de forma de calor, ni forma de energía. ¿Ya? Ahora, si vemos un sistema con entropía y volumen constantes, tenemos que la energía interna es menor que cero. Este criterio siempre dice que es espontáneo y no. En este podemos ver, ahora consideramos entropía y presión que son iguales a la presión externa, por lo tanto, nosotros tenemos esta ecuación, que la energía interna más presión por delta volumen es menor que cero, lo que nos quiere decir es que la entalpía es menor que cero. Si la entalpía es menor que cero, es un proceso que tiende a ser espontáneo. Ahora, considerando entalpía y presión igual a la presión externa, tenemos que la energía interna más la presión por delta volumen menos la temperatura interna por delta entropía es menor que cero. Por lo tanto, a su vez, tenemos que entalpía es menor que cero. Y este siempre es criterio de espontaneidad. A continuación, veremos los siguientes casos. ¿Veis? No. Esperen, chiquillos, estoy pensando. Ya, acepto. Denme un minuto que se me está acabando la batería. Ahora, en este caso, vamos a considerar que la temperatura es igual a la temperatura interna y el volumen es constante. Entonces nos da esta ecuación. Por lo tanto, podemos calcular la energía libre de Helmholtz, ¿ya? Delta. Este criterio es de espontaneidad, si es un proceso espontáneo o no espontáneo, ¿ya? Y tenemos que alcanzar que la energía de Helmholtz sea la mínima, ¿ya? Entonces, para un proceso de energía de Helmholtz es igual al punto B, A, P, T son constantes, consideramos que si el proceso de reactantes es un proceso a productos es espontáneo, la energía libre de Gibbs es menor que cero. Si está en equilibrio, la energía libre de Gibbs será igual a cero. Y si el proceso de productos a reactantes es espontáneo, la energía libre de Gibbs va a ser positiva. Entonces tenemos la energía libre de Gibbs y la vinculamos con la ecuación de energía libre de Helmholtz. Son muy parecidas. Es, es energía interna y esta es entalpía. ¿Ya? Y introducimos las funciones de estados para sistemas cerrados. Es decir, para un sistema cerrado. Por lo menos ya conocemos la ecuación de la energía interna, de la entalpía, de la energía libre de Gibbs, y ahora introducimos la energía libre de Helmholtz, delta. Por lo tanto, tenemos que la energía libre de Helmholtz es igual a la energía libre de Helmholtz dividido en delta temperatura, siempre y cuando sea un volumen constante por delta T. Y la energía libre de Helmholtz dividido en delta volumen a temperatura constante por delta volumen, y tenemos los mismos casos, pero ahora con energía libre de Gibbs. Por lo tanto, tenemos que esta variación es igual a menos entropía
y esta es a menos presión, siempre y cuando aquí sea la temperatura constante y acá el volumen constante. Acá la tenemos para la entropía cuando se relaciona con energía libre de Gibbs a presión constante y el volumen con energía libre de Gibbs siempre y cuando esté a temperatura constante. Tenemos estos casos y vamos extrapolando. Ya, aquí relacionamos energía interna y entropía. Por lo tanto, tenemos que este es igual a temperatura menos por delta S por delta volumen, a temperatura constante menos presión. Y tenemos esta igualdad. Entonces vamos reemplazando y vamos viendo que todo da a cero. Por lo tanto, se ha comprobado que en un gas ideal, la energía interna, dependiendo de la temperatura, y la entalpía, dependiendo de la temperatura, son funciones que dependen solo de la temperatura. Con esto habíamos asumido como verdadero a los cálculos experimentales que hizo Joule y Joule-Thomson. Ahora demostraremos esto rigurosamente como verdadero. Acá tenemos un ejemplo, que es la fórmula de los gases, pero de Van der Waals, que considera pequeñas interacciones entre las partículas. ¿Ya? ¿Habían visto esta ecuación alguna vez? Sí, el semestre pasado. Ya. Entonces acá despejamos temperatura, este pasa dividiendo y este pasa restando. Aquí no sé por qué se asumió, falta menos B, pero acá se corrige. Por lo tanto, nosotros habíamos visto que delta volumen dividido en delta T a presión constante era igual a esto, menos P. Y por lo tanto me dice que la presión es esto, ¿cierto? Más esto. Como está restando, son iguales, se eliminan y me queda variable A dividido en volumen molar al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser diferente a cero, por lo tanto, la energía interna depende tanto del volumen, de la temperatura, como del volumen. ¿Ya? Acá están los cálculos, cómo se ve la entropía, acá el volumen, la relación que tienen con la energía libre de Gibbs. Aquí la presión constante se ve con entropía y con temperatura con el volumen. Por lo tanto, tenemos la ecuación de entalpía y vamos reemplazando la entropía más con menos y tenemos esta ecuación para demostrar de la energía interna y vamos reemplazando tanto el volumen como vamos reemplazando el volumen y la, la entalpía con esta anterior. Acá tenemos dos cálculos que no se pueden restar a pesar de ser muy parecidos, pero uno dependiente de la temperatura y otro de la presión. Acá tenemos la energía libre de Helmholtz y vamos reemplazando energía interna por todo este término y temperatura por entropía. Tenemos que este es igual a esto y se multiplica por la temperatura, se eliminan. Por lo tanto, la energía libre de Helmholtz simplemente va a depender de esto. Y capacidad calorífica a presión constante va a ser temperatura por delta S, ya dividido en temperatura. Por lo tanto, como esa es la misma presión y es delta S, va a estar al cuadrado y también la temperatura. Así podemos obtener que todas estas variables están en funciones termodinámicas, dependen tanto de la temperatura como la presión. Aquí vamos a ver la energía libre de Gibbs para sólidos, líquidos y gases ideales.
tenemos que el volumen es igual a la energía libre de Gibbs dividido en la presión, siempre y cuando la temperatura sea constante. Por lo tanto, vamos separando y sale multiplicando la presión al volumen y como tenemos que son dos presiones, tenemos energía libre de Gibbs a presión 2 y energía libre de Gibbs a presión 1 por la integral de presión 2 por presión 1 por volumen por delta presión. Esto va a ser válido simplemente para tanto sólidos, líquidos y gases. Para los líquidos y sólidos, como el volumen es pequeño, se va a despreciar y tenemos que la variación de volumen no va a ser grande, por lo tanto va a ser volumen inicial, final que diga, y tenemos delta G es igual a delta G a presión 1 por volumen por delta presión, que va a ser igual a la energía libre de Gibbs a temperatura constante, presión 1, y por lo tanto tenemos que la energía libre de Gibbs va a depender netamente de la temperatura. Para gases ideales tenemos lo mismo, partimos de la misma ecuación, ¿cierto? Pero aquí variamos el volumen este es volumen molar, por lo tanto nos va a dar esta ecuación. Estas dos salen para afuera, son constantes, y uno dividido en, en la misma variable es logaritmo natural de presión 2 dividido en presión 1. Si presión 1 es igual a presión 0, y ese es un bar, tenemos esta expresión, que es igual a simplemente logaritmo natural de presión. Aquí vamos a verlo en bar, y tenemos esto. Ahora reemplazamos y tenemos esto, la relación con la entropía. Para sistemas multicomponentes con cantidades molares parciales y potencial electroquímico, hasta ahora hemos trabajado con las ecuaciones fundamentales de un sistema cerrado, sin cambio de masa, sin cambio de composición. ¿Cómo cambiarán las ecuaciones si cambia la composición del sistema? Es decir, que cambia sus proporciones, su estado líquido, gaseoso, por ejemplo, una reacción química o un proceso bioquímico, porque nosotros tenemos hasta el momento estas ecuaciones. Vamos a considerar la energía libre de Gibbs en un sistema que va a ser a temperatura constante, presión constante y que varía los números de moles unos inicial y final. Por lo tanto, nosotros tenemos que la energía libre de Gibbs va a depender de todo esto, siendo uno entropía, volumen, potencial químico 1 y potencial químico 2. ¿Cómo definimos potencial químico? Como este, I, que pueden ser varios. Ya, energía libre de Gibbs por número de moles. Y sabemos que esta es una propiedad intensiva de la materia que no va a depender del número de moles, sino va a ser parte de. Esto da un nuevo conjunto de ecuaciones fundamentales para sistemas abiertos, que puede influir la masa, el sistema, la energía, la composición, es decir, que va a variar todo. Por lo tanto, tenemos que sumar el potencial químico por delta número de moles. Y tenemos todas estas ecuaciones de potencial químico. ¿Ya? Tenemos que el potencial químico de la energía libre de Gibbs depende del número de moles, siempre y cuando la temperatura y la presión sean constantes. O el potencial químico puede ser igual a la entalpía
dividido por los números de moles, siempre y cuando la entropía y la presión sean constantes. O el potencial iónico va a ser igual a la energía interna dividido por los números de moles, siempre y cuando la entropía y el volumen sean constantes. O el potencial iónico va a ser igual a la energía libre de Helmholtz, siempre y cuando la temperatura y el volumen sean constantes. En el equilibrio del potencial químico de una especie es el mismo que en cualquier parte del sistema. Este equilibrio químico siempre va a ser la misma en todas partes. Ya niñas, ya son las 3 de la tarde. ¿Quieren quedarse una primero y después otra para ver el tema de su prueba? Profe, no se puede hacer así como juntas. O sea, no sé si ¿No a les los demás les molesta? molesta. A mí no. Ya. Ya, la primera prueba que tengo. Mira, en verdad tengo que pasarlo a computador. El primer ejercicio. A ver, voy a proyectar lo que me mandaste. A ver. Ya, perfecto. Me enviaste la prueba, el ejercicio de la tarea. Ya. A ver, aquí está. ¿Ves tu prueba? En este Sí, profe. ejercicio tuviste todos los puntos. Estuvo bastante bueno y eso que te coloqué la pillería de que era en calorías y no en joules. Así que me gustó eso, que estuviste bien atenta. ¿Ya? En sí este ejercicio estuvo muy bueno. Obtuviste todos los puntos. En este fuiste paso a paso, en el segundo, y empezaste por esta ecuación, viste la temperatura, y esto estuvo al comienzo. Debiste empezar como delta entropía y después separarlos, pero no voy a exigir tanta la matemática, así que empezaras de esta ecuación también estaba correcto. Viste haciendo las integrales parciales, una por una. Debiste haber comenzado con toda la sumatoria en vez de separarlos de inmediato. Eso igual son cosas que ya no voy a tolerar para la segunda prueba. Tienen que ser más rigurosos en la matemática. Y vamos. 1/t de la derivada es logaritmo natural. Ay, acá no sé por qué despejaste delta t. Acá te faltó delta t. ¿Ya? No sé por qué lo despejaste antes. Este estaba, este era el cuadrado, pero se va. Bien, este queda solo. Por lo tanto, esta era la integral, logaritmo natural t2 dividido en t1. Y cuando no tiene ninguna variable, se le multiplica por temperatura. Esta era temperatura sola, no sé por qué colocaste el tachado. Bueno, es n+1, está bien. Dividido todo en 2. Y acá obtuviste también todos los puntos. En sí, Natalia, tú en la parte de ejercicios
estuvo súper buena, obtuviste todos los puntos, sino que en la parte de conocimiento En el verdadero y falso. falso, Sí. tuviste más malas que buenas. Por lo tanto, te tiró, en vez de sumarte, te restó. Así que ten cuidado. Sí, es que no me alcanzaba el tiempo y respondí como algunas así rápido. Pero aquí recuerda que ¿qué dice? Cada Sí, después mala, ya me acordé que se descontaba, pero ya no había tiempo. 7 buenas y 10 malas. Eso queda puntaje que te suma o que te resta. Sí, resta. En sí, a ver, a ti, Tamara, el primer ejercicio tuviste casi todos los puntos, simplemente te equivocaste en la unidad, así que te desconté 0,1, fue 1,4 puntos, pero te equivocaste en la unidad al final. Pone más ¿En serio, atención. profe? Sí, Oh, no me di ni cuenta. la entalpía es en unidad de joules por unidad de temperatura, Kelvin. ¿cierto? Dividido en unidad de Sí, temperatura, no por. sí. ¿Y qué Tú puse yo? pasaste división, división, y en el resultado final multiplicaste, era Joule por Kelvin. No sé por qué hiciste Ah, eso. Y espere, como- déjame ver que tengo acá mi. No, mira, Tengo apuntado. aquí está, ¿viste? ¿Lo ves? Y acá colocaste por. Ah, no, profe, es que no, lo que se me olvidó poner el menos uno arriba ¿Viste? en el Kelvin. ¿Viste? Y eso igual está mal la unidad, A por ver. eso tuviste 1,4. En el último Mm, ejercicio no me colocaste las entropías. Por lo tanto, en el tuviste, último ejercicio. no la hiciste. Por lo tanto, tuviste, en vez de los 1,5, tuviste un 1,2. Ay, ¿en cuál, profe? ¿En cuál ejercicio? En el 2. En el 2 no le coloqué las entropías. Sí, Profe, sí se las puse. Están pero al lado, están al lado de las etapas. acá dónde están. Sí, Ay, profe, no lo veo, a ver. Ah, no, para el otro. No, ah, profe, no, están al mira. otro lado. Sí, pero tenías que haber completado el recuadro. Y no vi el recuadro en ninguna parte. Las calculaste en forma individual. No me corroboraste si Profe, no. estaba en forma cíclica. Profe, sí. ¿Qué, profe, qué está viendo? ¿En serio? Es que yo lo tengo. Acá yo tengo lo que tú me enviaste. A ver, profe, Pero igual no te desconté mucho. En vez de 1,5, 1,2. El tercer pero. ejercicio, Ah, ahí, profe, ahí ¿Me lo puede poner un poquito más arriba? A ver, ¿en serio? Quizá. mira, ¿dónde están las entropías? Completaste el recuadro, todo, pero... Profe, están al ladito de etapas. Uy, Ahí están. no me di cuenta. Ya, Sí, no, estaban ahí. un... Es que de hecho, como siempre el cuadro solamente lo hacía hasta entalpía, ujú, se me olvidó y después al final me di cuenta que había incluido en el cuadro entalpía y lo puse al otro lado. Como que no me alcanzó el espacio, entonces ya. continué al lado izquierdo. No hay problema, no hay problema. Yo me equivoqué, lo voy a corregir y ahí te digo qué nota Sí, profe, sí, obtuviste. está súper escondido. Sí, no hay problema, sí, cualquiera se puede equivocar. Sí, profe, no, ¿Ya? sí. A mí se me olvidó, o sea, no me alcanzó el espacio. Y en el verdadero y falso contestaste todo. Eso también es un peligro porque se descuentan. Y tuviste la 4 y la 16 mala. Mm, Y eso fue ya, todo. profe. Ah, ya. Voy a ver. A ver. Voy a ver y te va a dar al final 3 décimas más de la nota que te di. Ok, profe. ¿Ya? Em,
Y Anaís que se conecte el jueves para ver la prueba porque tengo hasta el jueves para subir las notas al sistema. ¿Ya? Entonces nos vemos el jueves. Qué bueno que ya le haya ido bien en la prueba. Sí, ya, profe. Chao, chao. Chao.